Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Este es un programa pregrabado que se va a pasar en tiempo posterior a la grabación y tenemos el gusto de invitar a este programa para hablar de un tema muy interesante, cuál es el financiamiento climático, los créditos verdes y en general la sostenibilidad a mi querida amiga Tania Tamariz de Hidalgo. Ella es magíster en gestión empresarial con un diplomado en comunicación por la UTPL, tiene un diplomado en gobernanza e innovación pública por la SPOL, es especialista en finanzas sostenibles por el Frankfurt School, también tiene formación para mujeres en el gobierno corporativo, programa para mujeres directoras, un largo currículum académico y ha tenido una larga trayectoria profesional, gran parte de ella, 29 años, en la prestigiosa institución llamada Banco de Guayaquil, desempeñándose como gerente de gobierno corporativo y sostenibilidad y responsable de todo el cambio de la estrategia de sostenibilidad de la institución y actualmente es ejecutiva residente del SPAE, Escuela de Negocios del SPOL. Tania, vamos a aprovechar porque estos temas a veces la gente no los entiende o los confunde o tienen ciertos mitos y tú por tu larga proyección profesional puedes aterrizarnos y aclararnos de qué significan. Comencemos por lo macro, comencemos por lo macro. Mucho se habla en el mundo actual de la sostenibilidad. Son esas palabras a veces trilladas que se repiten y la gente las repite y a veces no acaba entendiendo bien qué significa. ¿Qué se entiende, qué se debe entender, sobre todo pensando desde la óptica empresarial, llámese pequeño, mediano o gran empresa, sobre la sostenibilidad? Bien, muchísimas gracias Giovanni por la invitación a este espacio. Realmente es un gusto para mí poder compartir algunos conceptos que, como tú bien dices, a veces no se conocen y se repiten de una mala manera. Respondiendo a lo que es la sostenibilidad o el concepto que debemos tener claro de lo que es sostenibilidad es precisamente hacer un uso consciente de los recursos que tenemos ahora para asegurar la supervivencia de las futuras generaciones, ¿no? Antes ya habíamos estado hablando 10, 15 años atrás respecto a la responsabilidad social, que era este compromiso que las empresas tienen con la comunidad o devolver en parte lo bien que le va a esta empresa con la comunidad. Pero este concepto de responsabilidad social ha ido evolucionando. Luego comenzamos a hablar de la inversión social y hoy en día ya estamos hablando de la sostenibilidad y, por qué no decirlo, de la gestión sostenible. Ahora, eh, tú decías en una nota que me pasaste para prepararnos para esta entrevista que ya no debería ser la pregunta si esto es una opción o no. Es decir, ya la gente que nos escucha, los empresarios que nos escuchan, indistintamente de su tamaño, ya la pregunta no es si vas a entrar en esta onda o no. Ya esto no, tú dices, ya no es una opción. Explícanos por qué. Bueno, yo creo que las empresas que de verdad quieren permanecer en el tiempo han tenido que involucrar el tema de sostenibilidad dentro de sus estrategias o sus planes comerciales o estrategia de negocio, porque precisamente el mundo camina con un tren muy acelerado y el que no se sube a este tren llamado sostenibilidad se queda. Y todas las empresas que nosotros sabemos que quieren hacer un uso responsable, que quieren tener, aparte de los ingresos o Se nos está perdiendo un poco la en todas señal, partes. Tania. Se me perdió un poquito la señal. Si pudieras repetir lo último, por favor. Sí, lo que te decía es que justamente en los países en Europa, todo lo que es Asia, en todas sus áreas, ¿no? Tania, tú
Parece que hemos tenido, Tania, perdón, un pequeño problema técnico porque nos bota el Zoom. No sé si es de mi lado o tu lado. ¿Tú estás conectada ya? Sí, ya me volvió ahorita la señal. Ok, entonces esperemos que no se vuelva a cortar. Entonces te preguntaba si, un poco para que nos expliques qué ha pasado históricamente en el tema de la banca, porque la banca anteriormente no le paraba bola al tema vinculado con con el financiamiento verde, pero la mayoría de los bancos, inclusive en la región, en América Latina y en Ecuador, ya están subidos en el tema financiero verde. Cuéntanos a qué se refiere esto de finanzas verdes. Bien, justamente cuando hablamos nosotros de la responsabilidad ambiental y social, los bancos que siempre están a la vanguardia de todo lo que es cumplir con requerimientos ambientales y sociales, como organizaciones, como instituciones, tienen un rol activo, ¿no? Y esto es pues precisamente para poder precautelar lo que sería el medio ambiente, la construcción de programas sociales equitativos y vemos que ya están desde por lo menos unos 11 12 años atrás con sus programas de responsabilidad social. Ya han insertado también estrategias de sostenibilidad para alinear sus operaciones. Y dentro de esto se comenzó a hablar de las finanzas sostenibles. Y dentro de las finanzas sostenibles tenemos algunos temas, como por ejemplo, no solo temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, sino también con el tema de cambio climático, en donde hablamos allí de la mitigación y la adaptación de cambio climático. Lógicamente, los programas sociales juegan un rol fundamental. Y la tercera letra de estas siglas, ASG, que es la gobernanza, ¿no? Entonces, el tema de la gobernanza también es importante. Cuando los bancos buscan financiamiento a través de la banca multilateral, claro, ayuda en el desarrollo de muchos de estos temas, como por ejemplo cuando dentro del sector financiero ecuatoriano en el año 2016, los bancos que en ese entonces formábamos parte de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, tuvimos la voluntad de ir y firmar un protocolo verde, que nosotros lo llamamos así, y que esto fue realizado en noviembre del año 2016. Y precisamente, pues, este protocolo nos ayudó a comenzar a trabajar en lo que sería el desarrollo de productos verdes, no solamente productos crediticios, sino también productos como, por ejemplo, los bonos temáticos, ¿no? Entonces, allí entra, dentro de lo que hablamos de finanzas sostenibles, entran productos verdes o catalogados como verdes, en donde hablamos de los diferentes tipos de créditos, que serían créditos para solventar todo lo que son proyectos que tengan que ver con la parte de la eficiencia energética, de las energías renovables, de la construcción sostenible o de todo lo que es transporte sostenible, ¿no? Entonces, a eso se refieren las finanzas sostenibles. Tú hablabas de la gobernanza, tal vez es un concepto que alguna gente no comprende y más allá de lo que pueda significar a nivel casi filosófico, yo sí le veo una gran utilidad a estructurar bien la gobernanza de una empresa. Sin embargo, a veces las empresas, peor aún las empresas familiares, no le paran mucha, no le ponen mucha atención a esto. Y yo creo que esto es algo muy importante, inclusive para asegurar la supervivencia de la empresa en el tiempo cuando vienen otras generaciones que asumen el mando de la empresa. Es así, es así. Si nosotros vemos todos estos índices Standard por 500 y demás, son muy pocas las empresas que se iniciaron en los años 1920, en la década de 1920, y que son poquísimas las empresas, por ejemplo, americanas que todavía subsisten. Ahí tenemos una Coca-Cola, Ford y demás, y que se han preocupado no solamente por estar analizando lo que es el mercado o estar viendo cómo cambian los negocios, sino que principalmente se han puesto a ver cómo este tema del gobierno corporativo les ayuda en la permanencia en el tiempo. Cuando son empresas familiares, lógicamente, que ya se ha comprobado que de la segunda a la tercera generación puede haber una ruptura o puede haber un cambio en el liderazgo de ese primer originador de ese negocio, lógicamente es un desafío. Cuando se cambia ese liderazgo o se cambia el timón, llamémoslo así, es un liderazgo que pone a prueba esa
permanencia en el tiempo. Es por eso que las empresas tienen que delimitar lo que son las responsabilidades, en este caso, los accionistas dedicarse a ser accionistas, los que son directores son esos supervisores o es quien pone el foco en lo que sería la alta gerencia. Y dentro de la alta gerencia, pues ya sabemos que hay el manejo del negocio con un gerente general a la cabeza. Pero esa gobernanza, lo interesante es que las empresas que realmente se han dado cuenta que el gobierno corporativo es lo que permea el negocio, también funciona para temas como, por ejemplo, estrategias de cambio climático, ¿no? Y ahí tenemos las iniciativas que nos dan luces, como por ejemplo lo que estableció, la jerarquía que estableció el panel intergubernamental, justamente que habla acerca de tener una estrategia, de tener un área de riesgos, de estar calculando debidamente indicadores, KPIs y demás. Y todo esto se conoce como gobernanza también climática, ¿no? Tania, tú mencionaste lo del tema de los bonos temáticos y tal vez es un concepto que alguna gente no conoce. Yo conozco por amistad con alguien que fue presidente y gerente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, que hay ya algunas experiencias en el Ecuador, tanto en Quito, tanto en la Bolsa de Quito como de Guayaquil, en lo que es emisión de bonos temáticos, tanto bonos verdes, bonos azules, que ya nos contarás a qué se refieren, y también bonos violetas para el tema de género. Cuéntanos un poco. ¿Para qué sirven? ¿Cómo es esta onda, digamos, de los bonos temáticos y cómo puede ser de utilidad para la gente que nos escucha? Sí, muy bien. Dentro de lo que es el ecosistema en el Ecuador, de las instituciones que estábamos analizando, cómo poder comenzar a lanzar estos bonos temáticos. En el año 2019, concretamente en febrero del 2019, la CAF nos ayudó mucho a los bancos de aquel entonces a prepararnos y a conocer cómo instrumentar, cómo implementar lo que eran los bonos temáticos, ¿no? Entonces allí existían actores muy importantes, estaba la CAF, estaba el BID, que eran los principales, digamos, interesados en que el mercado bursátil en el Ecuador pudiera despuntar y hacerlo de la mejor manera. Y el mercado nuestro respondió de una manera muy buena, liderados por la Bolsa de Valores de Quito. La Bolsa de Valores de Quito también ayudó en todo lo que era la formación, en primer lugar, de los personeros que estábamos en aquel entonces en los bancos, en las áreas de sostenibilidad, de riesgos, de tesorería, y eso fue muy importante, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de los bonos temáticos se dividen en tres clases. En primer lugar, tenemos los bonos verdes, que se utilizan precisamente los principios para los bonos verdes, se utilizan ellos para poder desarrollar y poder construir lo que es un framework, lo que es un prospecto para poderlo hacer. Luego tenemos los bonos sociales que también tienen allí unos principios para los bonos sociales y que cuando el proyecto se relaciona a todo lo que tenga que ver con educación, con temas de salud, con temas que tengan que ver en los aspectos sociales, pues se toman como referencia a estos principios sociales. Y existe un tercer tipo de bonos que son los bonos de sostenibilidad, que vendrían siendo un mix entre lo que serían los bonos verdes para proyectos verdes y los bonos sociales. Entonces, estos tres tipos de bonos, y algo que me olvidaba, no existen principios para los bonos de sostenibilidad, pero sí existe una guía para poderlos implementar. Entonces, lo primero que se planteó la Asociación de Bancos, la Bolsa de Valores de Quito, con el apoyo de estos multilaterales que ya mencioné, lo primero que se planteó fue comenzar a hacer una formación, como ya indicaba, para todos los personeros de las instituciones financieras en el Ecuador, bancos, cooperativas y demás. Y allí la SPAE tuvo un rol fundamental porque justamente la IFC eh, pudo brindarnos al Ecuador toda una serie de materiales, ¿no? Que esos materiales estaban en inglés y se estableció un convenio entre lo que sería la IFC, la SPOL, y la SPOL a su vez le delegó esto a SPAE y pudimos desarrollar llamémoslo así, un curso de bonos temáticos que duró 3 años. Este curso con tres
cohortes, ¿no? Desde el año 2021 hasta el año 2023, pudo en el primer año capacitar a los bancos, en el segundo año se capacitó un poco más a quienes eran las autoridades que nos autorizaban la emisión de los bonos. En este caso fueron los mismos personeros de las casas de valores, de la Superintendencia de Compañías, que era quien nos autorizaba las emisiones, que sigue autorizando las emisiones de los bonos temáticos, Ministerio de Finanzas, todo lo que era SRI y demás. Y la tercera cohorte, ¿no? Que también fue impartida en este caso por la SPA, Escuela de Negocios de la ESPOL, fue enteramente para los miembros de las cooperativas, ¿no? Este año nosotros estamos interesados ya como Escuela de Negocios en volver a sacar esta formación que la creemos muy necesaria para no solo los bancos, sino hoy en día las empresas, para que sean las empresas directamente quienes se atrevan a poder lanzar sus propias emisiones de cualquiera sean los bonos. Y claro, hay algunos tipos de bonos, como tú bien mencionabas, ¿no? Que son derivaciones de los bonos verdes, ¿no? Tenemos ahí los bonos naranja, los bonos violeta, los bonos azules, que tienen que ver con toda la parte de los océanos y demás. Pero lo principal que hay que hacer es poder capacitar a los personeros internamente de esa empresa y una vez que ellos tengan ya instrumentado su prospecto, poder llevar esa idea a su directorio y poder vender la idea de cuál va a ser la rentabilidad, qué proyecto van a apoyar y demás, ¿no? Y solo para que la gente grafique algo práctico, danos un ejemplo de alguna emisión de bonos temáticos que se haya hecho en el Ecuador, como para que tengan una idea clara. Bueno, quienes fueron una punta de lanza y los pioneros en lanzar los bonos verdes aquí en el Ecuador en el año 2019 fue precisamente el Banco Pichincha, ¿no? Entonces el Banco Pichincha sacó una emisión de 150 millones en bonos verdes. Luego a este ejemplo del Banco Pichincha le siguió el Banco Guayaquil lanzando el bono social, que fue un bono social de 20 millones de dólares financiado o, digamos, apoyado por el BID, más que todo para apoyar a las pymes y a las MIPYMES que habían sido afectadas por la pandemia, ¿no? Eso fue en el año 2020. Y luego siguió en un tipo de bono sostenible, el Produbanco, ¿no? Entonces, yo creo que al haber estos bancos tomado la iniciativa de sacar estos bonos temáticos, pues allí ya vino una serie de lanzamiento de bonos, ¿no? Y hoy en día hasta el sector de las cooperativas, que lógicamente no es regulado por la Superintendencia de Bancos, sino más bien por la SEP, por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, nos ha dado gran ejemplo de lo que han sido emisiones de bonos sociales, emisiones de bonos de género y demás. Y eso realmente nos gusta. Ha habido una evolución muy buena dentro de la región y creemos que tenemos que seguir impulsando esto, ¿no? Para que, como ya dije antes, las mismas empresas se atrevan y saquen sus propios bonos temáticos. Porque ahí la cuestión que me viene a la mente es cuando tú sacas estos bonos y como bien dice su nombre, giran alrededor de un tema, ya sea un tema de agua, de océanos, de género, de medio ambiente, etcétera, que está inmerso en la estructura del bono o del proceso para que el que te acaba dando el financiamiento se asegure que esa promesa de alinearse con un determinado tema se cumpla. Bueno, precisamente un equipo interno de cada empresa es quien tiene que preparar este prospecto, quien tiene que preparar, llamémoslo así, este proyecto, hacia qué quieren apoyar, qué es lo que quieren ellos apoyar. Entonces, allí no solamente se analiza la fuente de los ingresos y a dónde van a ir esos ingresos, sino que también juega un papel importantísimo el seguimiento que tienen que hacer a todo lo que serían los indicadores para poder saber si se están cumpliendo esos objetivos, ¿no? Entonces, el bono tiene también que reportarse o tiene también la empresa o la institución bancaria, tiene que transparentar su información de cómo ha sido o cómo ha ido
colocándose estos fondos, ¿no? Es decir, si lo sacaron a finales de un año y a las finales no lo lograron colocar todo, en el siguiente año se debe ver o sus clientes deben ver que ya se cumplió, que ya se llegó al objetivo de haber colocado todos estos fondos. Y lógicamente en ese prospecto se detalla la tasa, se detalla precisamente cuáles son las facilidades del pago de esos intereses y el tipo de tasa que se le va a pagar a quienes adquieran ese bono, ¿no? Y en tu experiencia de esos múltiples ejemplos que nos mencionas, ¿la experiencia en el Ecuador en el corto tiempo recorrido con estos bonos ha sido positiva? Totalmente. Yo creo que un actor más que todo vital en lo que ha sido los fondos para que las muchas empresas que han sacado los bonos acá en el Ecuador ha sido el BID. Y el BID tiene una larga trayectoria en todo lo que es desde México hasta la Patagonia, en donde vemos que el Ecuador ha despuntado y el Ecuador está como uno, digamos, un país que no se está quedando atrás, sino más bien que está demostrando que este mercado bursátil es ágil, pero asimismo, pues las empresas también tienen que darse cuenta y cotizar, comparar precios, porque puede ser que a un principio saquen su bono a través del mercado bursátil ecuatoriano, pero después descubran eh, que pueden hacerlo a través de otra digamos, en otra parte de Latinoamérica o a través de otra bolsa de valores y así, ¿no? En algunos casos, yo veo que los bancos, yo, por ejemplo, en lo particular, alguna vez asesoré a un banco local con apoyo de la CAF para que comience con este tema del financiamiento verde. Y esto nació o lo pusieron en esa época desde el área de riesgos del banco. Después entiendo que yo ya perdí la pista, pero entiendo luego que lo independizaron. ¿Por qué un banco? Yo quisiera que nos expliques un poco la vinculación entre entre invertir en estos temas sociales, ambientales y de gobernanza y el hecho de minimizar riesgos. A ver, siempre es muy importante que tanto el área de riesgo como el área de sostenibilidad trabajen de la mano. ¿Por qué? Porque el multilateral, si bien es cierto, va a dar ciertas pautas para que al interior la institución financiera vaya desarrollando temas poco a poco, ¿no? Entonces, cuando una institución bancaria comienza a ponerse como desafío el tener productos verdes, en este caso créditos, ¿no? Que no son los créditos tradicionales, es decir, un crédito tradicional, pues el banco lo único que hace es solicitar los estados financieros, los balances de la empresa y analizan el proyecto, ¿no? Pero en un crédito verde, ahí más bien hay detrás toda una serie de pasos que se tienen que analizar en ese crédito para cualquiera sea ese proyecto. Pero antes de lanzar el proyecto o antes de lanzar el producto verde o el crédito verde, pues hay un trabajo tras bastidores muy grande, ¿no? Que es el que primero el área legal también analice cuál es la normativa o cuáles son las leyes vigentes para todo lo que son los temas ambientales. También tiene que haber un benchmark de, por ejemplo, qué otros productos verdes están sacando otros bancos a nivel no solo del país, sino también de la región, para poder saber que en el momento que van a sacar su crédito verde, tiene que tener algún diferenciador. Además de eso, tienen que haber análisis cualitativos y cuantitativos, porque los consultores indican a los bancos digamos, varias opciones, ¿no? Entonces dicen, a ver, tu cartera, o en este caso la cartera de un banco, puede estar mayoritariamente en la parte de agronegocios, o puede estar en la construcción, o puede estar, qué sé yo. Entonces, al sacar ese crédito verde, la institución financiera tiene que ver cómo, en primer lugar, atiende al mayor porcentaje de sus clientes de lo que tenga en su cartera, ¿no? Entonces, hay un trabajo por detrás muy grande de diseño, de implementación, también estudio de marketing y lógicamente eso tiene ya en el momento que el banco saca ese crédito verde, tiene un diferenciador que es poder dar el acompañamiento a los clientes, porque no solamente es conceder el crédito, sino que ya el crédito verde tiene
una especie de acompañamiento, monitoreo, hasta para saber los desembolsos, cada cuánto tiempo va a irlos haciendo. Hay diferencias en los créditos verdes, como por ejemplo la tasa. Y ojo, no precisamente es la tasa más barata en el Ecuador. Los créditos verdes, y eso hay que corregir, y quien habla de que un crédito verde es más barato que otros, eso es mentira. Ya en nuestro país, los empresarios que de verdad han degustado de lo que es un crédito verde, saben que a la larga el beneficio es para ellos, aunque en nuestro país todavía no lo es el de la tasa, ¿no? Pero sí Sí. hay, por ejemplo, periodos de El el plazo, por ejemplo. plazo más amplio, ¿no? Ya no solamente son 3 años, sino que se pueden ir hasta 5 años, o para los clientes que están en la banca corporativa quizás hasta 7. Pero entonces ahí es comenzar, en lo que está el Ecuador hoy en día, es seguir sembrando, seguir creando cultura y sensibilizando a todos los sectores, y ya la mayoría sabe esto, ¿no? Y hay también la formación que los mismos bancos y las mismas financieras hacen para sus equipos comerciales, Perfecto. ¿no? Y ahí ese sería otro tema. Ok, Tania, vamos a irnos a un corte muy breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Tania Tamariz, una persona con amplísima experiencia en el mundo de las finanzas verdes, en el mundo de la sostenibilidad, de la gobernanza y de la responsabilidad social. Trabajó por muchos años en el Banco de Guayaquil y hoy en día está vinculada como ejecutiva residente de SPAE, Escuela de Negocios del ESPOL. Hemos venido hablando en la primera parte sobre todo lo que tiene que ver con este mundo de la sostenibilidad, las oportunidades también vinculadas al financiamiento verde. Y hablando de oportunidades, Tania, yo te quería preguntar, porque alguna gente puede decir, bueno, pero esto tal vez no es un buen negocio. La pregunta puntual es, ¿hacerse verde, hacerse cada vez más sostenible, es un buen negocio? Yo diría que sí, a lo menos quienes tienen sus clientes o quienes están preocupados por seguir entrando a mercados como los europeos o los asiáticos, ¿no? Mientras de un lado del globo terráqueo están tomando mucho en cuenta el tema de sostenibilidad por las mismas leyes que vemos que están dentro de todo lo que es la Comunidad Europea, pues hay que interesarse. La empresa que no se interesa en esto, o la empresa que no lo toma en serio, realmente va a dejar un espacio para su competencia. Porque aunque en Norteamérica estamos viviendo otra corriente, ¿no? Que quizás no son tan, digamos, afines a los temas de sostenibilidad, pero sabemos que eso es un caso que los Estados Unidos tendrá que resolverlo al interior de ellos, y que en definitiva, pues en el Ecuador, en Latinoamérica, tenemos que estar siempre vigilando cómo se mueven los mercados a nivel mundial, ¿no? Y no solamente la ley Omnibus, todo lo que estamos viendo que China promueve, todo lo que pasa en Asia, y nuestros principales ingresos son precisamente por querer hacer llegar nuestros productos, llámese banano, camarón, lo que sea, en estos mercados. Entonces tenemos que cumplir estos estándares, estas leyes, estas iniciativas, estas certificaciones que en este momento las empresas exportadoras y todo lo que tiene que ver con el sector de los agronegocios saben que para que su producto entre en Europa tiene que cumplir todas estas certificaciones. Entonces, creo que hay mucho de desconocimiento. Y otra cosa, Giovanni, hay empresas que piensan que es un greenwashing, ¿no? Y no es lo mismo Exacto. parecer que ser. Entonces, no. Perdón que te interrumpa porque ese punto que has tocado es importante y lo tenía anotado, porque a veces hay empresas que dicen, voy a gastar 5 en un tema social o 5 en un tema ambiental, pero gasto 20 en comunicarlo y resulta que me interesa más hacer el show que realmente hacer en serio las cosas. Sí, eso está sumamente mal dirigido, y hay un mal liderazgo ahí o una mala asesoría, porque las cosas hay que hacerlas convencidos. Y los líderes de las empresas, hoy en día no podemos dejar la sostenibilidad arrinconada. Todos los líderes de todas las áreas de cualquier negocio. Y si nosotros analizamos los bancos
que están dentro de los primeros lugares en el ranking, en todo lo que es Latinoamérica, nos damos cuenta que lo hacen bien, que tienen una estrategia de sostenibilidad en donde marcan cuáles son los puntos que se tienen que llevar como prioridad, llámese los temas de riesgos, los temas de innovación y todo lo que es transformación digital, todo lo que tiene que ver con cultura financiera, propiciar también el bienestar de los colaboradores. Pero como te decía hace un momento, no es lo mismo parecer que ser. Entonces, quien quiera hacer un lavado de imagen o quien quiera poner solamente un comunicador o algo que esté bajo el paraguas de alguien que solamente quiere hablar de decir, bueno, somos esto, cuando los stakeholders de esa compañía pueden salir a señalarlos con el dedo y decir, no, de verdad, esa empresa está haciendo un mal manejo en el tema de sostenibilidad y solamente, como tú decías, puede que le esté metiendo al presupuesto 20, pero a los programas en realidad les pone solo 5, ¿no? Entonces, ese también es un desafío para los comunicadores, ¿no? No es correcto y no está bien que haya comunicadores que mientan, ¿no? Y que no se preparen bien en su carrera de ser comunicadores para decir la verdad. Yo algo que siempre he notado es que a veces los departamentos de responsabilidad social o de sostenibilidad nacen bajo el paraguas de alguien y terminan siendo de esa naturaleza. ¿A qué me refiero? Si un departamento de responsabilidad social nace bajo el paraguas de recursos humanos, muchas veces, lógicamente, ese líder de recursos humanos va a querer hacer cosas que sean la prioridad de recursos humanos. O si nace bajo el paraguas de un área de marketing o de comunicación, quizás solamente quieran estar haciendo estos presencia de marca y decir somos esto, aquello, pero no. Las empresas hoy en día tienen que darse cuenta que en una estrategia debe de haber efectivamente el tema de sostenibilidad. La empresa que no tiene sostenibilidad dentro de su estrategia, entonces quizás esté más afín a aquellas corrientes ideológicas en donde dicen que la sostenibilidad va a morir o que esto no vale nada, ¿no? Tú mencionabas en tu escrito que me enviaste el hecho de la importancia de reconocer lo que es un modelo de negocio. Entonces la pregunta es, ¿qué significa tener un modelo de negocio y por qué tenerlo es importante cuando queremos abordar el tema de la sostenibilidad? Sí, precisamente, mira, todo el mundo habla del modelo de negocio y sabe que es importante, pero ya el momento de trasladar a lo que serían las tecnologías verdes, tenemos que partir precisamente por el concepto de eso, ¿eh? Y se explica en cómo una empresa crea, entrega, captura valor y sigue siendo rentable, ¿no? Entonces, la empresa tiene que también conectar con sus clientes. Hoy en día los clientes también demandan que quieren que los productos, los servicios, tengan inmersos toda la parte de lo que es la conciencia ambiental, que genere ingresos, que aseguren el éxito, pero que esté inmerso ahí la parte ambiental, ¿no? Entonces, nos hemos hecho una idea diferente de lo que son las tecnologías verdes y las empresas que ya se dedican al desarrollo de estas tecnologías verdes, justamente suelen tener o introducir cambios. Estos cambios muchas veces ya tienen que ver con la innovación y con cosas que no solamente son necesarias dentro de sus cadenas de suministro, sino que comienzan a hablar precisamente con esos actores de su cadena de suministro y comienzan a involucrar a las partes interesadas de distintas maneras, ¿no? Para modificar el flujo de sus ingresos, pero hacerlo de una manera apropiada. Entonces es importante ver cómo estos modelos de negocios de las tecnologías verdes, ¿no? Tienen que tener fundamentalmente conceptos sostenibles para luego proporcionar también lo que viene la parte financiera, también ver los diferentes mecanismos de apoyo que serían para que estos nuevos modelos de negocio tengan inmerso la parte de sostenibilidad y que sean financieramente viables, ¿no? Tania, el tema del cambio climático que tú mencionaste a veces despierta pasiones, ¿no? Hay grupos ideológicos que dicen que esto es un mito, que esto es que es un cuento, y obviamente una gran parte de la humanidad que dice no, eso no es verdad, esto es una realidad y ya lo estamos viviendo. Desde la óptica empresarial y desde la óptica de la banca y justamente de las herramientas que puede propiciar la banca
como financiamiento verde, ¿qué tipo de estrategias de preparación, de adaptación o de mitigación a la amenaza del cambio climático puede emprender una empresa? Bueno, yo diría que esa es una de las asignaturas más difíciles de cumplir dentro de una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Porque en la estrategia de sostenibilidad también los temas muy avanzados son los temas de la estrategia de cambio climático. Y ahí los bancos, una vez más, tienen un gran camino que han recorrido. Yo hace poco estuve en Brasil, en Sao Paulo, en una round table que justamente hizo el programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente y allí tuve la oportunidad de visitar algunas instituciones como por ejemplo Itaú, en donde existen equipos de trabajo dentro de esos bancos, ¿no? También Sabadell, todo lo que es el Banco do Brasil en donde ya hay 30, 40 personas analizando los temas de cambio climático. Como bien decías tú, hay quienes dicen, ah, no, el cambio climático, eso es mentira, ¿no? Pero hay que ser ciego realmente para no ver todos estos efectos de la naturaleza que muchas veces son inclementes, que muchas veces afectan a nuestros clientes y clientes que a veces se han preparado, ¿no? Pero que viene, por ejemplo, una sequía o viene una helada o viene una inundación y evidentemente detrás vienen las pérdidas y detrás también viene el banco que le comienza a tocar la puerta y dice cómo me vas a pagar, ¿no? Entonces los bancos somos corresponsables de ayudar a nuestros clientes, cualquiera sea el sector que esté o en cualquiera sean las bancas o los niveles que se manejen, para nosotros saber si, por ejemplo, un negocio está ubicado, digamos, su principal planta en la provincia del Oro y también tiene otras oficinas en la provincia de Los Ríos o así. Entonces tenemos que saber cuál va a ser el riesgo que tengan esas empresas. Y allí no solamente hay los riesgos de cambio climático per se, sino que también hablamos dentro de esas estrategias, cuando se crean las estrategias, de todo lo que tiene que ver con los riesgos de transición. ¿A qué me refiero con riesgos de transición? Los riesgos de transición son precisamente cuando puede venir de la noche a la mañana un cambio de tecnología, cuando puede venir un cambio del el gusto y las preferencias de nuestros clientes, cuando puede venir de la noche a la mañana un cambio de regulación, de una ley. Entonces, ¿cómo va a estar preparada esa empresa? Si de la noche a la mañana le cambian las leyes del juego, ¿no? Nosotros hemos vivido algunos, digamos, incidentes con el tema del fenómeno del niño, de la niña y demás. Y antes no se tomaba mucho en cuenta y a veces las áreas de riesgo decían, ah, bueno, esto ya hace 8 años, hace 10 años, este fue el comportamiento y era más o menos lógico, se seguían los estudios y se veía que la tendencia podía ser. Pero hoy en día no podemos confiarnos de esos estudios porque estamos viendo que el cambio climático está presente y que hay riesgos inusitados que a veces ni siquiera sabemos por dónde nos va a venir y que las empresas tienen que estar preparadas. Entonces, no solamente es analizar la parte ambiental, analizar lo que es la cuantificación de sus emisiones, o la gestión ambiental interna. No, también hay que ir a esa asignatura que yo la llamo un poco más difícil y que en el Ecuador sí estamos a años luz de mercados como por ejemplo el brasileño, ¿no? Ahí, ahora que tú mencionas Brasil, justo te quería preguntar, dentro de lo que tú conoces de la región, ¿cuáles son los países o los bancos, en este caso, que tú crees que estén más avanzados en estos temas? Bueno, yo creo que el mercado brasileño está totalmente más desarrollado. Es una cuestión muy distinta, con algunas digamos, gradas más arriba que nosotros. En Centroamérica ha habido un avance muy importante en lo que hablábamos hace un momento del desarrollo de productos verdes, ¿no? Entonces, en Centroamérica, por ejemplo, juega un papel importante después de México, pues todo lo que sería Costa Rica, todo lo que es Honduras. eh, También Panamá tiene un desarrollo, pero quizás no tanto en productos verdes, más lo tiene en el mercado bursátil quizás no tan desarrollado en temas de cambio climático, pero vuelvo y repito, sí es un mercado bursátil sumamente dinámico. Y ya si hablamos dentro de lo que es en Sudamérica, Colombia tiene el estandarte, los principales bancos que tienen una estrategia magnífica de sostenibilidad. Tenemos a un Banco Colombia en primer lugar,
un banco de vivienda también con una estrategia muy fuerte de sostenibilidad. Es un mercado muy desarrollado y muy parecido al ecuatoriano, con el desarrollo de normativas a través de sus principales autoridades de control de una manera muy madura. También yo creo que juega un papel importantísimo Chile. Chile también está muy separado de todos estos bancos, mejor dicho, todos estos países que estamos al norte de Sudamérica. Yo creo que Chile pues ya tiene otro sitial después de Brasil. Tania, pensando en las posibles necesidades de la gente, una de las motivaciones para también cambiar viene por las buenas o por las malas. Y cuando digo de las malas, me refiero que también la legislación de cada país te puede imponer el cumplimiento regulatorio que te obligue a hacer cambios en tus procesos productivos para cumplir con la legislación, para poder evitar desechos, para evitar afluentes, para poder evitar derrames, etcétera. Entonces, ahí la pregunta es si dentro de las líneas verdes que hay en el Ecuador, también se puede aplicar una línea para que la gente que tenga en un momento dado necesidad de financiamiento para poder ponerse al día en el cumplimiento regulatorio, me refiero a regulaciones ambientales, pueda acceder a estos créditos. Mira, yo creo que hay una iniciativa muy buena que tiene la Superintendencia de Compañías, y la Superintendencia de Compañías desde hace más o menos unos 5 años atrás no solamente ha dado muestra de conocimiento y de preparación para todos sus emisores de, digamos, las empresas en general, que vino por la parte de gobierno corporativo, ¿no? Ellos crearon inclusive unos lineamientos para poder establecer políticas y todo lo que tenía que ver con gobierno corporativo, con el buen gobierno corporativo. Pero también comenzaron a incentivar todo lo que es la parte ambiental. Y allí tenemos que ver a nuestros vecinos, tenemos que ver lo que ha sido este evolucionar que ha tenido Colombia. Y en Colombia, pues justamente la superintendencia de bancos de allá ha sido un actor fundamental para sensibilizar y capacitar a las empresas, para que no los tope, digamos, desprevenidos cuando venga una normativa y, por ejemplo, obligue a todas las empresas a tener una digamos, gestión ambiental interna o una cuestión así, ¿no? Entonces, creo yo que ha habido demasiado tiempo para que las empresas en el Ecuador se preparen. Ya hoy en día no deberían ser solamente los bancos quienes están atrás de estos temas, sino que ya las empresas que de verdad quieren mantenerse o permanecer en el tiempo y seguir teniendo sus ingresos de una manera asegurada, tienen que comenzar a estudiar qué es lo que se viene, qué es lo que sucedería si de la noche a la mañana, o sea, también a lanzar números, ¿no? Porque de la noche a la mañana que uno tenga que cumplir una normativa en donde te dan 180 días y resulta que no te van a alcanzar los 180 días para establecer, digamos, un sistema de análisis ambiental o alguna cuestión así, pues te va a salir más caro contratar una consultoría si no te has preparado, como se dice, paso a paso, ¿no? O si no has ido paso a paso preparando a esa empresa. Entonces, veo con muy buenos ojos el que la Superintendencia de Compañías haya tenido esta iniciativa y también, ¿por qué no decirlo? La SEPS, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ha sido magnífica su labor estos últimos años en donde ha incentivado precisamente a todas las cooperativas a que tengan su propia estrategia ambiental o a que tengan su propio gobierno corporativo bien estructurado. En la normativa ecuatoriana, hablando de cooperativas y hablando de banca, ¿ya es obligatorio tener los sistemas de gestión ambiental o social o es un tema básicamente de incentivar? Yo creo que todavía siguen esta intención de incentivar. Todavía no hay una sanción que el que no tiene, digamos, haya algún tipo de, digamos, Penalidad o de multa. penalidad o multa. No, todavía no lo hay. Por eso decía yo hace un momento, creo que ya hemos tenido bastante tiempo, ¿no? Y sigue habiendo muchas veces el mal concepto que dicen, ah, no, es que esa empresa es chiquita, no, 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 déjalo nomás que no tenga. A la larga, les estamos haciendo daño, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se piensa de pronto en el sector del cooperativismo, en donde ellos sí tienen la intención de tener sus propias estrategias
ambientales o dentro de lo que es el manejo de la sostenibilidad, la tienen clarísima, ¿no? Pero quizás en el sistema financiero ecuatoriano vemos hoy en día a los bancos grandes muy desarrollados, a los bancos medianos sí, ya han despuntado, pero también tenemos esa tercera clase de bancos en donde todavía ni siquiera saben cómo implementar los temas de sostenibilidad, entonces se van quedando a la cola, ¿no? Eso no estaría bien, porque más bien yo creo que para incentivar el mercado, los bancos grandes deberían seguir apoyando a los más pequeños para que despunten y que asimismo no les cueste tanto y poder desarrollar temas así, pues no se lo pueden hacer de la noche a la mañana. No, pero además, como tú mencionaste, yo creo que para eso instituciones multilaterales como el CAF, como Banco Mundial, como BID y la misma Unión Europea tiene programas a los cuales se puede acceder y para que esta parte de formación y capacitación que tú mencionabas pueda ser costeada por ellos o financiada por ellos, ¿no? Totalmente. Dentro de los cuestionarios que la CAF, el BID siempre dan a todas las empresas o a todas las instituciones financieras que ellos apoyan, vienen, digamos, induciendo y cuando realmente no se sabe cómo poder desarrollar más un tema que es la prioridad para ese banco, para esa financiera, ellos también apoyan, ¿no? Apoyan con asistencias técnicas, apoyan con conocimientos, con todo lo que es el incentivo para estos temas, no solamente los temas verdes, los temas sociales también, ¿no? Porque cuando hay una institución o cuando hay una cooperativa, una financiera, un banco que quiere establecer una estrategia de género, también existen apoyos para estos tipos de temas, ¿no? Bueno, Tania, se nos ha acabado el tiempo. Te quisiera agradecer muchísimo por que compartas con nosotros esta experiencia. Además, te invito a que puedas unirte nuevamente después de unos cuantos meses para actualizarnos, porque estos temas primero van cambiando frecuentemente, salen novedades, hay novedades sobre oportunidades, novedades sobre nuevos fondos, unidades digamos, a veces hay concursos y cosas así que nos puedas contar. Y creo que esto es algo todavía, como tú decías, que los medianos y pequeños conocen muy poco, donde hay oportunidades y donde eventualmente va a ser obligatorio o casi obligatorio que todos entren en esta onda. Gracias, Tania, por tu tiempo. También gracias a ustedes por estar con nosotros en esta tarde. Que tengan una buena tarde. Gracias, Joan.